Muchísimas gracias, querida hermana. Muy bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 33. 16 minutos han pasado ya de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es un solo sermón, una sola prédica del Maestro, del Mesías, de Jesús. Es lo más extenso, hermano, que predicó. No sé cuánto habrá durado, pero ha durado varias horas. Y nosotros vamos a tomar una pequeña porción de Jesús cuando va a hablar acerca de los juramentos, de la importancia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los juramentos? Jesús va a hablar acerca de los juramentos. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Aparentemente, en la antigüedad, hermanos, era como que el hombre, como en estos días también, no le da el honor a la palabra humana. ¿Ves que antes había la gente de antes decía, no, mi palabra es un documento? Y si te decían sí, era sí, y si te decían no, listo, no es no. Eso estaba bien en claro. Pero aparentemente en los años desde el principio del Génesis por ahí, ya el hombre tenía una tendencia a no cumplir la palabra, hermanos. Eso es grave, pero mucho más grave cuando en los mismos hijos de Dios, los que tenemos la identidad de hijo de Dios, que caminamos por el sendero, por el camino angosto, que meditamos en la palabra, que oímos la palabra, que nos congregamos, que la gente, el vecindario, en donde quiera que vamos nos identifican, son de la iglesia, son hijos de Dios, se congregan, buscan, son de la iglesia evangélica, de donde quiera que sea. Pero hay una identidad sobre nuestras vidas. Entonces, claro, el mundo, el sistema, las personas, para ellos es normal decir una cosa y después arrepentirse o decir otra. Pero no debe ser, esto va a enseñar el Señor Jesucristo, que en las cosas de Dios, hermano, no es como en las cosas del mundo. Nosotros debemos guardar nuestro testimonio, nuestra escritura, nuestra identidad. Si bien antes lo hacíamos, antes de conocerla, por eso Jesús va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Antes yo era borracho, robaba, mentía, todo lo que usted quiera o lo que era la persona. Pero después que Cristo llegó a nuestras vidas, que cambió, nos dio una identidad. ¿Se acuerda Nicodemo cuando llegó de noche y le dijo, explícame qué es un nuevo nacimiento? Y ahí Jesús le dice, no, hay que tener que nacer de agua y de espíritu, es nacer de nuevo. Y la persona que experimentó eso ya no puede ser la misma de antes. Tiene que cambiar, la gente se tiene que dar cuenta que son diferentes, que hay identidad. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa a un país. Los embajadores en las embajadas, en cada embajada de los países hay distintos representantes de distintos países. Son embajadores que tienen autoridad, hermanos, delegada por el presidente, por la autoridad de ese país para representar. Y así el Eterno nos ha dado identidad de hijo de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces hay cosas que nosotros debemos ir corrigiendo en el camino. El otro día hablaba con alguien acerca de la perfección. La Biblia dice que todos vamos en camino a la perfección. Entonces tenemos que ir siendo pulidos, siendo transformados, pero tenemos que someternos al proceso de cambio, al proceso de transformación. Si no, no habría ninguna diferencia, hermanos. Se podría vivir la vida alocadamente, ser como todos. Pero no, la Biblia nos marca una conducta, un vocabulario, una manera nueva de pensar, una renovación.
dice la Biblia que debemos experimentar una renovación. Que el acta que había en nuestra contra, todo lo que habíamos hecho mal, se juntó toda esa acta y fue clavada en la cruz del Calvario. Todo lo que era contrario, Él pagó el precio, el Mesías, Jesús, pagó el precio, nos hizo libres, nos hizo aceptos. Por eso debemos honrar a ese llamado, honrar a esa identidad de hijo, de hija de Dios. El mundo tiene que verlo diferente. Dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas. Ya con el solo hecho que nos vean, ya están viendo una manera diferente de hablar, una manera diferente de pensar, de mirar, todo, hermanos. Y fíjense, Jesús va a hablar acerca justamente de esto, de los juramentos. Dice, no habéis, además, dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Primera cuestión, cuando acabamos a ver que no hay que jurar, los juramentos, hermanos, habían dos tipos de compromisos o juramentos que se hacían. Uno eran los votos. Dios no obliga a nadie, a nada, eso queda bien claro. El Eterno no obliga a nadie a nada. Y las personas muchas veces, lo que va a decir Jesús acá, que las personas hacen juramentos, hermano, cuando se ven involucradas en una situación que no tiene credibilidad. La persona que anda jurando es porque ya sabe que ya no tiene credibilidad y que la gente se da cuenta fácilmente que no lo va a hacer lo que dice. Eso es, por eso toman, echan manos a los juramentos para certificar algo que la gente tiene dudas acerca si lo va a cumplir o no. Por eso Jesús va a decir, mire, ya lo vamos a ver más adelante, ustedes tienen que ser hombres y mujeres de palabra. Lo que dijeron, cúmplanlo. Y si ustedes ven que no lo pueden cumplir, no prometan cosas. Ya vamos a ver un texto que habla acerca de esto. Cuando hagan promesas a Dios, a Yahweh, a nuestro Elohim, a nuestro Dios, hermanos, tienen que cumplirla, porque no es como una promesa a un hombre, lo mismo. Lo tiene que cumplir. Por eso Jesús enseña acerca del juramento y de los votos. Cuando hace voto, una persona tiene que cumplirlos. Habían unos votos en la antigüedad, que era el voto del nazareato, por ejemplo. Tenían que cumplir una serie de requisitos y era por 2 años, 3 años, 5 años, no sé. Pero se tenía que cumplir a rajatabla. La persona que decía y que se sometía a ese voto tenía que cumplir los votos. Jacob hace un voto, ahí capítulo 28, creo que es de Génesis, y dice así, si me dieras bendición en este camino, porque él sale, va a buscar una esposa, y me dieras bendición y este camino que voy a hacer, tu mano esté conmigo y me bendijieres en todo lo que hiciere y volviere con shalom a la tierra de mi padre, yo hoy hago un voto y te daré el diezmo de todo lo que yo cosechare, de todo lo que yo tuviera o tuviese, yo se lo daré a mi Dios. Eso fue un voto. Y en Génesis 31:13, el eterno Dios, me llamó la atención esto, fíjese, se recuerda y le recuerda a Jacob en Génesis 31:13, le dice, mira, no te olvides que has hecho un voto conmigo, cuando en aquella noche, cuando estuviste en Peniel, se acuerda que tomó una piedra, hiciste libación, y les recuerda todo el Eterno. Que no se olvide, hermanos, del voto, del juramento que ha hecho, que tu palabra, acá lo dice, mire, dice, pero yo os digo, esto fue dicho a los ancianos, dice Jesús, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, a los patriarcas, a Moisés desde el tiempo de Moisés, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, esto se llama antítesis. Las antítesis dicen una cosa, tenemos un texto, pero la antítesis
o lo que Jesús va a decir, levanta la vara un poco más. Vio que hay un texto que dice que no tomarás a la mujer de tu prójimo, no la codiciarás, nada de eso. Y Jesús dice, con el solo hecho de mirarla y de sentir el deseo, el pensamiento en tu corazón de poseer esa mujer, ya has pecado en tu corazón. ¿Vio? Esa es una antítesis. Jesús le va a poner la vara un poco más arriba. Mucha gente dice, no, Jesús vino a abolir la ley y la dejó sin efecto. Eso era antiguo, la ley del talión, eso es antiguo, en el antiguo pacto, antiguo testamento, ya no se usa más. Mateo capítulo 5, donde estamos compartiendo un poquito antes, Matillahu 5, 17 dice, yo no he venido, dice el Señor Jesús, el Mesías, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a completarla. No vine a abolir, a cancelar la ley, no, vine a cumplirla y a complementarla la ley. Por eso la ley sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes, queridos hermanos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ve que hay mucha gente que tiene esa costumbre, o esa mala costumbre, hermanos, de jurar, claro, porque ya no tiene credibilidad de parte de las personas. Te lo juro, porque ya nadie les cree. No por el cielo, dice. No juraréis por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea que cuando la persona está jurando, hermanos, está faltando a los principios. Jesús está enseñando acá los principios éticos, a los principios morales, hermanos, porque ya no tiene credibilidad y está como poniéndose a Dios. Ni por el cielo, dice, porque ese es el trono de Dios. No juréis por el cielo, por las estrellas, ni por el sol, nada de eso, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Fíjese, ni por el cielo, ni juréis por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Fíjese, todo está relacionado con el eterno. El cielo, la tierra, Jerusalén. No, ¿qué vas a poner? ¿Por qué vas a jurar? ¿Por qué vas a jurar? Y dice aquí, ni por tu cabeza, mire, ni por tu cabeza, dice, jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Quiere decir que todo es del eterno Dios, hermanos. El cielo, la tierra, ¿qué vas a poner de garantía? Está diciendo. ¿Qué vas a poner? ¿Por qué vas a jurar si nada es tuyo? Es todo del eterno Dios. El cielo es el trono, la tierra es el estrado por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza, dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Por eso, sigue diciendo el verso 37, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Otra versión dice, viene del diablo. Otra cosa que agregues a esto, viene del diablo, dice otras versiones. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué le está diciendo? Que debemos, hermanos, andar por esta vida. Es muy corta, es muy pasajera. Rápidamente, hermanos, hemos cambiado de identidad, hemos experimentado nuevos cambios y nos esforzamos y seguimos al Mesías, al Maestro. Somos discípulos, talmidín, dice Hebreos, discípulos del Maestro, y seguimos sus pasos. Entonces el Señor le está diciendo, miren, en aquellos tiempos ya existía ese problema y hoy mucho más el mundo. El mundo, hermanos, para el mundo es algo normal, es moneda corriente, que dicen una cosa y después se retractan, yo no dije nada, o te lo juro, te lo prometo, y la palabra se la lleva en el viento.
tienen que firmar documentos. Hoy veía en el noticiero una protesta y decía, no, queremos documentos, queremos que hayan firmado documentos, papeles, leyes que nos amparen, que nos protejan, que nos guarden. Porque las palabras se las lleva el viento, hermanos. Pero acá el Señor Jesús le está diciendo, hermanos, hijos, que vuestras palabras sean sinceras, que no hayan agregado, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? Dice, porque lo que más le agregás a ese sí o no, si lo podés hacer, hacelo. Y dice que esto, hermanos, está relacionado, ya vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, está relacionado con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. A ellos el Señor le está llamando la atención, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Estamos bien la transmisión? ¿Seguimos? ¿Parece que hubo un corte o está todo bien? Sí. Entonces, fíjense, vamos a compartir, estamos en horario, bien. Lo que dice acerca de hacer votos, hermanos, o hacer juramentos y no cumplirlos. Es algo grave, hermanos, es algo grave. Mire, en Eclesiastés, en los libros poéticos, después los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Quiere decir, cuidado, cuando vayas a la casa de Dios, ¿cómo vas a la casa de Dios? ¿Cuál es el mover? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que te motiva para buscar en la casa de Dios, para ir a la comunión con los hermanos? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, podés ir a la casa, llevar tu sacrificio, pero dice que acércate más bien para oír. Oír, porque el oír va a provocar ¿qué cosa? La fe, que muchas personas les está faltando fe, hermanos. Entonces, la fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, y el oír por la palabra de Dios. No dice acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios, porque va mucha gente a la casa de Dios, pero ¿qué? Solo para ofrecer sacrificios, para cumplir un rito, una religiosidad. Y no es así, no es una religiosidad, sino realmente tiene que ser el hombre espiritual, la mujer espiritual, debe manifestarse, se debe notar, se debe ver, porque no saben qué hacer mal, los que van en esas condiciones. No te des prisa con tu boca. Por eso la pastora siempre dice, nos ha dado 2 oídos el Señor y una boca, nos ha hecho estéreo de los oídos, 2 oídos para oír, bastante, pero una boca, una sola lengua. Menos mal, dice la pastora, una sola lengua nos ha dado para hablar poco. Hay un proverbio que dice, el hombre no es bíblico, es del mundo, lo escuché hace mucho. El hombre es esclavo de sus palabras y es amo de su silencio. ¿Por qué? Porque cuando soltó las palabras, hermano, se convierte en esclavo. Pero es amo cuando cierra su boca y se queda callado. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Ve que hay gente que le gusta hablar. Y a veces se mete en cada lío, hermano, por hablar. Sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Siempre decimos, habla poco, pero lo justo, lo necesario, porque si no, dice la multitud de palabras, muchas palabras, se convierte en necia la persona, porque ya no sabe qué decir y habla cualquier cosa. Preste atención, lo he señalado a este versículo. Cuando a Dios
haces promesa, no tardes en cumplirla. Lo mismo, hacer promesa a Dios o acá en la tierra estamos hablando lo que Jesús hablaba recién, que nuestro sí sea sí, hermano. Si usted va a cumplir, no se entrelace en cosas que usted no va a cumplir. Si no lo puede, diga no. Y si puede, diga sí. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Insensato quiere decir sin seso, cabeza hueca, dice el original. Una versión del diccionario dice cabeza hueca. Dios no se complace de los cabezas huecas que prometen y prometen y prometen y no cumplen. Estoy diciendo esto porque Dios lo ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y usted quizás en algún momento de su vida, no sé, hace 10 años, 15 años, 20 años, no sé, 2 años, 1 año o meses, y usted prometió algo a Dios y se olvidó. Pero Dios no se olvida, hermano. Usted busque en Génesis 31, versículo 13. Y ahí va a ver que el Eterno se acuerda. Dice, yo me acuerdo, le dice a Jacob, que tú hiciste un voto. Y no te olvides de ese voto que hiciste. Mucha gente hace votos aceleradamente o en los sentimientos, en la emoción, pero después no cumple y eso no agrada a Dios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mucha gente dice, me va todo mal. Me van mal las cosas, me va mal, todo mal. Pero porque a lo mejor, no sé, hizo una promesa, hizo un voto, hizo un juramento y pasó el tiempo y se olvidó. Puede suceder. Por eso aquí dice, no sea que destruya la obra de tus manos, hermanos. Por eso más vale, dice acá, no nos obliga a nadie el eterno Dios. Pero si has hecho una promesa, has hecho un juramento, cumplilo. Si se lo has hecho a un hombre, cumplilo, porque Dios no se agrada de los insensatos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Ahí termina el capítulo 5, el versículo 27, del capítulo 5 de Eclesiastés. Mas tú teme a Dios. Fíjese que el principio, dice el Proverbio capítulo 1, verso 7, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Yahweh, el temor de nuestro Dios. Hasta aquí nomás, queridos hermanos. Pero quería dejarle esta reflexión. No se olvide, examine su corazón, su mente, su memoria. Tal vez hizo un compromiso o dijo en un momento, yo voy a servir al Señor, quiero ayudar en la iglesia, quiero servir al Señor. Tal vez ha pasado el tiempo, pero el Señor no se olvida. Usted arregle sus cuentas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se agrada de los insensatos. Lo que usted prometió, cúmplalo.